Vale, Este es el examen de la primera semana del 2017-2018, que son 4 ejercicios. El primero es un poquito más teórico, pero no nos piden demostrar, nos piden, por un lado, definir convergencia uniforme de una sucesión de funciones. Entonces, vamos a hacerlo formalmente, es decir, consideramos, por un lado, una sucesión que sería f sub n, sucesión de funciones con lo importante es que cada f sub n va de un cierto conjunto A contenido en R en a R. todo R para todo n perteneciente a lo natural. Entonces, por un lado, ¿qué significa la convergencia uniforme por definición? Que para todo epsilon Es mayor decir, que vamos a cero, decir que la f sub n, vamos a escribirlo bien, converge a la f uniformemente. Y es importante indicar también que es en el en A, conjunto A, sí sí, y solo solo, sí, y aquí vamos a poner arriba un def de decir que esta es la definición. ¿Qué tiene que ocurrir? que para todo epsilon mayor que cero Ujú. existe un n sub cero Bien. perteneciente a los naturales, tal que el valor, ¿cómo era esto? El Para valor, todo término en bueno, adelante. sí, el f sub n, ¿no? El valor Ujú. absoluto de f sub n de x menos f de x es menor que el epsilon para todo x perteneciente al conjunto A. Exactamente. Es que el para todo n mayor o igual que n sub cero te lo iba a decir después. Y Da ahora, igual, ¿no? Eso en verdad. el criterio de Cauchy, Pues ¿qué nos dice para la convergencia uniforme? que f de f sub n, la sucesión de funciones, tiende Converge a a la f uniformemente en A, sí y solo sí, Y ahora esto ya es el criterio. para todo epsilon mayor que cero, Ujú. La primera parte es existe igual. Existe un término un n sub cero. n sub cero perteneciente a los naturales, tal que para todo nm Exactamente. Ahora ya no hay un único término, hay varios mayor o términos. igual que n sub cero, el valor absoluto de f de n de x menos el f de m de x es menor que epsilon para todo x perteneciente al conjunto A. Pues Ya mira, está. vale, pues mira, ya Estos son 2 puntos y medio solo. pues me lo sabía, ¿eh? Yo creía que no, pero me lo sé. ¿De acuerdo? Es decir, por eso decimos que el criterio de Cauchy para la convergencia uniforme se parece mucho a la definición de convergencia uniforme. Sí, y luego la única diferencia con la puntual es que la puntual, el epsilon, perdón, el n sub cero no solo depende del epsilon, sino que depende del x. El para Exactamente, todo que este x para todo se lo fija pondría al primero. principio. ¿Vale? Que aunque Mm, aquí nosotros no solemos ponerlo, este n sub 0 es un n sub depende 0 que depende de... únicamente de epsilon. mm, Igual que este n sub 0 es un n sub 0 que depende únicamente de epsilon. Mientras que la convergencia puntual hay dependencia de epsilon y del punto x0 que hayamos fijado. ¿Está? sí, 2 puntos y medio. Venga, vamos vale. a probar. Uy, ¿Qué es esto? Espérate. vale. Logaritmo menos la integral. Probar las funciones crecientes. Tú piensas, a mí me dan una función, ¿verdad? Mm, Y ahora yo sé una cosa, yo sé que aquí que aparece en realidad hay un x cuadrado más 1 que es un polinomio, no pasa nada porque el polinomio son funciones continuas y derivables, ¿verdad? Y el logaritmo sí, es una función continua y derivable. Y la composición de cosas continua y derivable es continua y derivable en todo su dominio de definición, ¿verdad? Y sí. además aquí tengo una función continua, 1 entre t cuadrado más 1. Puede aplicar el Como primer una función teorema continua, por el segundo teorema fundamental del de cálculo integral, la primitiva es es una función derivable. derivable. No solo es Y su, continua, sino que además es derivable. y su derivada coincide con lo de dentro O sea de la que integral. cuando a mí me piden estudiar crecimiento de funciones, ¿yo qué herramienta trato de utilizar siempre? La derivada, of Y ver si la course. derivada es positiva, ¿verdad? Sí, Pues justamente me dan una función en la que acabo de comprobar mentalmente que todo efectivamente es derivable, vamos a calcular esa derivada. vale. Entonces aquí simplemente calculamos
la derivada, que sabemos que existe porque, como hemos dicho, todos los elementos que intervienen son derivables. Entonces, ¿quién es mi f' de x? Para la primera parte, aquí aplicó composición. Derivada de lo que hay dentro del logaritmo, que sería 2x. 2x partido x cuadrado más 1. Perfecto. Y ahora tendrías que hacer Menos. menos x partido x cuadrado más 1. 1, 1, Piensa 1, 1, 1 eso, partido x cuadrado más 1, eso. perdón. 1 Perdón, perdón. partido el x cuadrado más 1. Sí, que se me ha ido la Oye, que esto en almendra. verdad lo puedo juntar ya en una única fracción, ¿verdad? Que sería 2x menos 1 dividido entre x cuadrado más 1. Oye, en el examen debería decirle por el segundo teorema fundamental del cálculo integral o por ponerle esto ya me vale. A ver, Es que tampoco yo si jugamos con fuese un mucho tiempo. examen, si fuese un examen yo sí lo escribiría. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que es que tampoco el Pero depende de, tiempo. ya, depende del tiempo. Yo lo escribiría en un examen, porque a mí me gustaba hacer los exámenes bien, escribiendo, Sí. explayándome, Si ¿sabes? luego escribo y me dicen que me ponen el 9, ¿sabes? Pero bueno, a ver qué le hacemos. Venga, aquí, ahora que vemos, observamos. Cuando se anula la derivada. Bueno, lo interesante para nosotros es que quiero estudiar crecimiento, ¿verdad? Entonces, observamos que f' de x es mayor estricto que cero, sí y Si solo si, 2x menos 1 es mayor que estricto que cero. O sea, exactamente. x mayor que un medio. Y es que lo curioso es que te pone, hay que comprobar en el un medio, porque te pone en el enunciado para x mayor o igual. Bueno, a ver, esto porque, Pero es que en el porque un medio, es que en el un medio me da cero, la derivada, ahí no hay ya, crecimiento. ya, muchas veces uno puede incluir el extremo y decir, a ver, en el extremo es que ya no comparo con nadie por la izquierda. Sí, esto es lo típico que muchas veces también se ve en los libros, que tú sabes, por ejemplo, que es derivable en el abierto de su dominio, ¿no? Por definición, porque no existe la derivada lateral por donde no hay dominio, ¿no? Ujú, Y muchas veces te pone creciente, por ejemplo, que te digo yo, cero cerrado más infinito. Y dices, bueno, en el cero no existe derivada por la izquierda. Mm, exactamente. Entonces aquí entonces, decimos, bueno, que sea en el mayor o en el mayor igual no nos afecta tanto, ¿vale? Obviamente que es creciente y no hay problema en un punto en concreto, que sea el extremo. Ahora, sabiendo que es creciente, me preguntan esta cosa rara, ¿verdad? a ver, ha sustituido ahí, que es Yo lo entiendo que... que algo debería tratar de usar sobre la función, ¿verdad? A ver, yo lo primero que haría sería, a ver, si b mayor que a, pues entonces yo lo que pondría sería, primero el logaritmo ese lo separaría como la recta de logaritmos, no sé. Yo lo que te diría que es interesante hacer es decir, vamos a estudiar cuánto vale en el punto B, cuánto vale en el punto A. Es decir, aquí Vale. estudiamos, por un lado, Es que la división esa que está haciendo la recta de los logaritmos, tú sabes que si claro, el logaritmo de a cuadrado más 1 es menor que el logaritmo de b cuadrado más 1, entonces esa función es positiva. O exacto. sea, eso es positivo. Entonces, fíjate que aquí mi f de a, cuando sustituye, es simplemente decir, pues nuestro logaritmo en el a cuadrado más uno menos la integral entre cero y a de uno dividido entre el t cuadrado más uno diferencial de t. Pero cuando yo calculo f de b, esto es el logaritmo del b cuadrado más uno menos la integral entre cero y b de uno partido t cuadrado más uno diferencial de t. Y ahora, ¿qué sabemos de la función f? Sabemos que f es creciente, ¿verdad? Sí, para Como x f es mayor que un medio. creciente, ¿eso qué significa? El Que, punto B es mayor que el punto A, lo cual significa que f de B también es mayor que que f f de de a. A, ¿verdad? O lo que es lo Sí, mismo, que f de B menos f de A es como mayor estricto que cero. mayor estricto que cero. Y uno dice, ah, espérate, es que esta expresión que tenemos aquí, ¿quién es? Es el logaritmo de b cuadrado más uno menos la integral entre cero y a, perdón, entre cero y b Ah, y ahora de juntan las integrales por la ujú, linealidad. t Claro, cuadrado más uno diferencial de t ya que chorrada. más, bueno, menos ahora el logaritmo.
Sí. de a cuadrado más 1 Más más la integral entre 0 y a entre 0 y a, y aquí se lo voy a poner de... como diferencial de t para que me quepa, entre t cuadrado más 1. Vale. Y ahora tú puedes decir que la integral de 0a menos la integral de 0b Claro, uno es la dice, integral... si yo junto este logaritmo de b cuadrado más 1 con este menos logaritmo de a cuadrado más 1, esto se Te sale convierte en el logaritmo de la división. exactamente de b cuadrado más 1 entre el a cuadrado más 1. Y esto va a ser mayor que ¿quién? Si ahora me fijo, esto lo paso al otro miembro de la igualdad o de la Sería, desigualdad, sí, sería de 0 a b claro, menos la integral de 0 a a. aparecería la integral entre 0, integral entre 0 y b del diferencial de t entre t cuadrado más 1 menos la integral entre 0 y a de diferencial de t entre t cuadrado más 1. Propiedad de las integrales. Si cambio el orden de integración, ¿qué ocurre? Que se Le cambio cambia el el signo de signo. la integral. Entonces voy a cambiar en esta segunda el orden y la voy a escribir como la integral entre a y 0 de diferencial de t entre t cuadrado más 1 Y ahora cambia la otra, ¿no? más esta la voy a dejar tal cual la integral Ah, vale. entre 0 y b de diferencial de t entre t cuadrado más 1. Porque tenemos una propiedad de la integral en la que si tenemos un mismo extremo, podemos juntar ambas integrales y expresarla como la integral entre a y b Es verdad, sí, de sí. diferencial de t entre t cuadrado más 1. O sea que tenemos que el logaritmo es mayor que la integral, que es justamente lo que nos están preguntando si es cierto o no. Pues resulta que en ese caso sí es cierto, ¿verdad? Y lo único que hemos tenido que usar es el crecimiento de la función que nos han dado. No era Vale. tan complicado este ejercicio para ser un examen, ¿eh? No, no, no. Los que tú pones en tus vídeos son Son mucho bastante más peores. complicados. Son mucho peores, tío, sí. Aquí ya tenemos 5 puntos, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que a mí En esta asignatura, no ¿sabes sé por lo que cuánto, más? pero en 12 minutos apenas. Sí, pero a mí lo que me asusta de esta asignatura, tío, es primero lo de la teoría y dos, el saberme lo de el método este de Hermite, lo otro, o sea, los teoremas de las series, A ver, hay joder, que sabérselo, pero bueno, vamos a mirar a ver cómo sigue el examen. es que ya tenemos una edad, ¿sabes? La memoria Mira, ya no. ahora, una integral a pelo del tirón, sin vaselina. Calcula esta integral, ¿vale? Pero ¿Integral sí, de qué tipo es esta integral? la puedo llamar trigonométrica, Es trigonométrica y como es un cociente, ¿verdad? Es lo que se llama una integral racional, ¿no? racional Trigonométrica. trigonométrica. Exactamente. Vale. Tenemos esencialmente cuatro cambios. Trigonométrica. Aquí tendría que tirar del libro yo, ¿eh? Porque Sí, no me acuerdo. hay cuatro cambios, ¿vale? En función del comportamiento que tenga tu integral. Si no tiene ningún comportamiento, hay un cambio general que siempre puedes hacer que es tangente de x medio igual a t. Lo que pasa es Esa que, que, claro, te tienes que saber las fórmulas del ángulo mitad. esa es como el comodín, ¿no? Que te vale un poco por Exactamente, esto todas. siempre es válido. Vale. Este es el cambio general. Ahora, cambio en cuanto haya buen comportamiento, es decir, si es impar en seno, haces el cambio contrario, que sería, pues el coseno de x lo llamo t. O si es impar en coseno, Pero esta es par en coseno, ¿no? esta es par en coseno. También es impar en seno, ¿no? Porque si cambia por menos seno, se queda igual, ¿no? Sí, Perdón, también. no cambia de signo. Esta es par en seno y en coseno. Entonces, si es impar en coseno, haría el cambio seno de x igual a t, como al revés. Hombre, yo entiendo par cuando f de x igual a f de menos x Exactamente. Y ahora, si y resulta nuestra que es par
de forma simultánea en seno y coseno, Pero aquí no podría hablar de seno y coseno porque solamente tiene coseno f de no x, pasa ¿no? nada, sí, pues sí, pero es como decir, yo si tengo una función constante, no puedo ver lo que vale en el punto 3, Sí. no, ¿verdad? O aquí igual, es que la función depende de seno y de coseno, pero es que no hay seno, ¿ya está? O cuando cambie seno por menos seno se va a quedar igual, ¿no? No lo termino yo esta tontería de ver, ¿eh? Porque yo considero Piensa, mi f de x la considero como uno partido coseno a la cuarta de x, claro, ¿no? pero tú piensas que tú tienes una función f que depende del seno de x y del coseno de x, ¿verdad? Para mí depende solo de No, coseno. no. Tu función general depende siempre de seno y coseno. En las En las trigonométricas. trigonométricas, de forma general. Entonces, aquí la función es 1 partido coseno a la cuarta de x. Y, Claro. y esto de que depende de las dos es porque el coseno lo puedes poner en función del seno No, también, si te da es la gana. simplemente porque son las dos funciones trigonométricas con las que trabajamos, ¿verdad? Vale, Entonces, yo puedo tener seno y coseno. Otra cosa es que en este ejemplo en concreto no haya seno. vale, Pero yo siempre voy a poder trabajar con seno y coseno. vale. Y tú sabes que coseno es una función par, porque el coseno de menos el ángulo es igual al coseno Exactamente. del ángulo. Entonces, pero Entonces, cuando es par simultáneamente en el seno y en el coseno, el cambio que se hace es tangente de x igual a t. Entonces, en este caso nosotros vamos a decir, oye, que sea simultáneamente par en seno y coseno significa, ¿qué pasa cuando cambia f por menos seno de x y también por menos coseno de x? Las dos al mismo tiempo. El menos seno es que ni pincha ni corta porque no aparece, ¿verdad? Bueno, no pasa nada. Esto sería 1 entre el menos coseno de x a la cuarta, ¿verdad? vale, pero tú sabes que esta es, como no tiene seno, al ser par en coseno también va a ser par en seno. Exactamente. Y ahora has puesto lo de menos seno porque has puesto menos f. Ah, f de tal igual a f de menos Pascual. Que Exactamente. eso es la definición de par, en realidad. Exactamente. Lo único que quiero que me Vale, quede la misma función sin los menos. vale. Entonces, justamente como está elevada a cuarta, menos elevada a cuarta es 1 partido Coseno a la coseno cuarta a la cuarta de x. Que es lo mismo que nuestra función f, que depende de seno y de coseno de x. Vale, esto lo está escribiendo simplemente como para justificar Sí, sí, que para tenía decir, que oye, tener que par. tú no tienes que, a la hora de hacer un cambio, tú no tienes que hacer esto para justificar el cambio. Tú haces el cambio que te dé la gana. Claro, lo importante es hacer la integral. Tú lo estás Exactamente, poniendo esto lo estamos haciendo aquí para explicarlo. para Entonces, justificar que es función claro, par. como estoy viendo entonces que esto significa que es par en seno Coseno, y coseno, voy a hacer el último cambio, ¿verdad? que sería tu tangente Es de decir, x. ahora nos venimos aquí y hacemos el cambio. Para mí formalmente sería tangente de x igual a t. A ver, claro, es que entonces también tengo que cambiar los diferenciales. Derivada de la tangente es 1 partido el coseno al cuadrado de x, diferencial de ¿Siempre, x. siempre utiliza esta expresión de la derivada o también utiliza algunas veces la de partido tangente al cuadrado? Depende de como aquí había un coseno en la cuarta, pues lo pongo como coseno al cuadrado. Yo eso lo Coseno. escribí siempre así. Vale, Ahora es verdad que hay un coseno a la cuarta, todavía te falta un coseno cuadrado dividiendo por cambiar, ¿verdad? sí. Vale, pues utiliza que seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x, eso es igual a 1. Lo cual significa que si divido todo entre coseno cuadrado, tangente cuadrado de x más 1 es igual a 1 partido coseno al cuadrado de x, ¿verdad? Pero, ¿quién es tangente al cuadrado de x? Si tangente es t, esto Al es cuadrado. t cuadrado, ¿verdad? Sí. Ya lo tenemos todo, porque entonces fíjate, esta integral de 1 partido coseno cuarta de x
diferencial de x, es como si dijese, me la estoy separando en 1 partido el coseno al cuadrado de x por, y ahora aparece 1 partido coseno cuadrado de x diferencial de x. Y nos que queda la integral de este 1 partido coseno cuadrado es era simplemente diferencial de t. t cuadrado más 1, este de aquí, Ah, ¿vale? bueno, sí, puedes Y considerar, luego claro, sí, el 1 coseno cuadrado diferencial de x es simplemente, diferencial de t. pues No dime tú si tiene, no es sencilla esta integral. La joder, sí, integral de sí. t cuadrado más 1 es simplemente Hay, inmediata. hay algunas que me han asustado mucho, que la he visto por encima en los exámenes, que te pone, yo que sé, que bazofia partido seno a la cuarta por coseno por tu prima visca, ¿sabes? Elevado a -4 y dices, madre mía. Y al final Sí, son los mismos cambios prácticamente todo el rato. Aquí al integral t cuadrado me queda t al cubo entre 3, el 1 me queda más t, añado nuestra constante cuando termine c, y ahora es importante decir, deshacemos el cambio. pues la raíz cúbica de tangente de x. No, no, Vale. t es la tangente. Ah, la tangente al cubo. Exactamente, decía aquí nos queda tangente al cubo de x dividido entre 3 más tangente de x Más c. más nuestra constante c. Y te has No hecho ha ya. sido tan complicado esta integral con las integrales feas que hay, ¿eh? Sí, sí. Que has hecho Y un cambio estándar de estas relaciones trigonométricas y te ha quedado t cuadrado más 1. vale, vale, vale. Oye, te veo mejor, ¿eh? Sí, sí, del COVID. Ya hoy he dado Del negativo, COVID. jeje. Así que ya estoy hecho un todo. Porque el otro día estaba ahí. Estaba muertecito, muertecito. Es casi una Sí. semana chunga, la verdad. Pero bueno. Venga, también la calor que hace aquí, sabe, yo creo que mata a todos los bichos. Aquí ya en verano en Sevilla no te puedes poner malo porque es que no hay bicho que sobreviva a esta temperatura. Aquí en Jaén ya hace Sí, sí. 31, creo, ¿eh? Fíjate, aquí en el 4 desarrollar en serie de potencias esta función y estudiar la Aquí, convergencia. aquí podemos derivar directamente a cero, ¿no? Técnicamente hay un problema y es que no me están diciendo serie de potencia en torno a qué punto, ¿verdad? Pero tú sobreentiendes que en el cero, ¿no? Porque el libro de esta asignatura especifica cuando comienza el último tema de desarrollo en serie de potencia que aunque se puede desarrollar potencia en torno a cualquier punto x sub 0, el libro se centra en el estudio del punto x0 igual a 0. Vale, Entonces sabes que siempre que se hable de desarrollo y no te digan nada, es que por cojones en el 0. vale. Entonces, aquí técnicamente no quieren que tú lo memorices, sino que tú lo calcules a pelo con la fórmula. Y la fórmula que conocemos es la siguiente, es decir, recordemos que yo puedo expresar mi función f de x igual al sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de unos coeficientes a sub n por x elevado a n, donde A su n estos es coeficientes a sub n son la la derivada derivada enésima en el cero. evaluada en el 0 y dividido entre n factorial. Factorial. Sí, básicamente Taylor. Exactamente. Entonces, en este caso, Le añade el cero para considerar la función en el punto sin derivar, ¿verdad? exactamente. Podrías ponerlo así y decir, bueno, y a sub 0 es f de 0 simplemente, ¿no? Pero bueno, o la derivada ceroésima es... Sí, sí. Aquí decimos, a ver, es que cuando yo calculo f' de x, derivada del seno es el coseno. Y cuando derivo f segunda de x, nos queda menos seno Menos de x. Cuando ya calculo f tercera, me menos queda coseno. Menos un menos coseno de x. coseno. Y ahora, al hacer la derivada cuarta, Y ya es periódico, porque esto vuelve a exactamente, ya salir nos de seno. queda nuestra función seno de x de nuevo. Claro, entonces cuando repetimos este proceso, nosotros somos capaces de llegar a la fórmula enésima para la derivada. Y ahora yo, mi razonamiento aquí, si yo lo tuviese que hacer solo, diría, primero, como veo alternancia de signos, pongo -1. Vale, menos 1.
elevado a, y ahora tengo que ver si a qué es, ¿no? Ujú. Porque yo sé que la primera derivada es positiva, con lo cual si no puedo poner n solo, porque si yo pongo n solo, entonces menos 1 elevado a 1, que sería el correspondiente a nuestra primera derivada, me saldría negativo, con lo cual pues pruebo a poner n menos 1, a ver lo que me sale. Y digo, si es n menos 1, no, porque entonces la primera sería elevado a 0, que es 1, la segunda sería Si lo quieres 2 menos hacer 1. en dos separaciones, es decir, si lo quieres separar únicamente en si la n es par o si la n es impar, tenemos que hacer el truco que hicimos antes. Claro, es que esto es lo Es que decir, me fíjate cuesta a mí. que para la n par, cuando es 2 es negativo. Cuando es 4 es positivo. Cuando es 6 es negativo. Cuando es 8 es positivo. Claro, No puedo poner menos 1 elevado a n porque si siempre es par, esto siempre es positivo, ¿verdad? Tengo que sí, poner dividido entre 2. Porque ahora 2 entre 2, 1, menos 1 elevado a 1, negativo, bien. 4 entre 2, 2, menos 1 al cuadrado, positivo, bien. 6 entre 2, 3, menos 1 al cubo, negativo, bien. ¿Vale? vale, estás considerando partiendo de 2, el 2 ese es de la segunda derivada. Entonces, para que te Exactamente. salga negativo, tú harías n entre 2 para que sea 2 entre 2, 2 correspondiente de la segunda derivada, 1 negativo, vale, Y vale, ahora digo, todas las pares, cuadrado, cuarta, sexta, tienen un sí. seno de x. Mientras que todas las impares van a tener un coseno de x, ¿verdad? Pero el coseno de 0 1, ojo, Pero vamos a estudiar el signo que tienen, ¿verdad? Porque cuando la n vale 1 es positivo, ¿verdad? sí, Claro, si la n es impar, yo no puedo decir 1, 3, 5, ya no 7. divides entre 2, No puedo dividir entre 2 porque entonces te sale una fracción, que es eso. tengo que restarle 1 o sumarle Sí, 1, lo que o más coraje te sumarle. des, ¿verdad? Mm, Si tú dices, si sumo 1 o resto 1, si resto 1, ¿verdad? 1 menos 1, 0. Divido entre 2. N menos 1, todo eso entre 2. Porque 1 menos 1, 0. 0 entre 2, 0. Menos 1 elevado a 0. 1, que como es la f', positivo, ¿verdad? positiva. Ah, mira qué Mm, bien. Pero cuando sea 3, 3 menos 1, 2. 2 entre 2, 1. Te da tercera signo negativo. Mira qué bien. Hemos sí, acertado con esta lección, si queremos así. vale. No hay una manera única realmente de... No, es como más coraje te dé. Ya, Entonces, una vez que tenemos eso, ya podemos evaluar, porque realmente la derivada en todos los pares va a ser cero, ¿verdad? Porque el seno de cero es cero. es 0. Esas que te las puedes Únicamente cargar. vamos a evaluar qué ocurre en los impares. Mm, y Entonces, sa- dime, dime. vale. No, 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 que estaba pensando ya en cómo hacerlo, porque Ujú, tú sabes ya que tienes que sacarte tú a sub n. claro. Si yo expreso n de la forma impar, ¿verdad? Vamos a poner los impares como 2k menos 1 con... Aquí depende de si queremos... ¿Quieres el sumatorio vaya desde cero o desde uno? Me da igual. ¿Qué más coraje te dé? Hazlo así porque yo siempre pondría 2k menos 1. Entonces con k perteneciente a los naturales, porque el primer impar es 2 por uno menos uno es el uno, ¿verdad? Si Sí, pusiese un más, tendría que poner con k que va desde cero hasta... claro, porque es que esto lo único que depende es porque no te puedas comer Exactamente. Pues ningún número nuestra impar. derivada nésima en el cero, ¿cuánto vale? Como es impar, ¿verdad? Estamos en este caso de aquí. Sí, Entonces voy a cambiar la n por lo que vale, que sería menos 2k. uno elevado a 2k menos uno. Le tengo que restar otro uno Y y lo luego tengo que dividirlo dividir entre todo 2. entre 2 por el coseno de cero. Claro, aquí, ¿esto que me queda? K. K Menos más 1. uno K elevado, menos 1. ojo, 2k K entre menos 2 1. sería k, K menos 1. menos uno menos 2 entre 2 menos uno. Y este coseno de cero vale Es uno. 1. Y nos quedaría menos uno elevado a k menos uno. Por lo tanto, El a sub n va a ser menos 1 elevado a k menos 1 partido en el factorial. exactamente, es decir, ¿cuánto vale el desarrollo f de x?
que tenemos aquí sería sumatorio desde k, y ya lo ponemos directamente con la k, igual a 1 hasta infinito de los coeficientes k'ésimos, ¿verdad? Que Sí. sería menos 1 elevado a k menos 1 entre... Ojo, porque vendría la n, ¿verdad? Pero ¿cuánto vale la n? 2k menos 1 factorial. 2k menos 1 factorial por la x elevado a la n, pero la n es 2k menos 1. Menos 1. Vamos, el desarrollo que nosotros conocemos, que sería decir, este desarrollo no es otra cosa que en k igual a 1, ¿cuánto vale? 1 Vale justamente partido. x, ¿verdad? Y luego menos x al cubo partido 3 factorial más x quinta partido 5 factorial menos x séptima partido 7 factorial más este es el desarrollo que conocemos del seno, ¿vale? Vale. Cuidado porque aquí en realidad, ¿quiénes son los coeficientes a su n? Los a su n valen, pero si n es par, Y la otra expresión que has sacado del coseno para que los impares. sería menos 1 elevado a k menos 1 partido 2k menos 1 factorial si n es de la forma 2k menos 1, que es decir, impar. ¿Vale? Mm, Estos son los coeficientes como tal. Aunque nosotros ya hemos puesto directamente el resultado de la serie de potencias. ¿Vale? Vale. Cuando me piden estudiar convergencia, yo tenía que analizar y decir, oye, ahora tengo esta serie, ¿verdad? Sí. Esta que tenemos aquí. Y yo quiero analizar la convergencia de esta serie de potencias, ¿verdad? Sí. Para analizar convergencia de serie de potencias, calculo el radio de convergencia con la fórmula de Hadamard. Es decir, usamos Aquí no podría utilizar la del cociente porque tiene una función a trozos de los a sub n. exactamente, usamos la fórmula de Hadamard para obtener el radio de convergencia. Límite cuando n tiende a infinito, Es límite decir, superior. 1 partido nuestra r va a ser el límite superior Superior. cuando la n tiende a infinito de la La raíz n es. enésima del módulo de los a sub n, que Mm, lo puedo convertir en el límite. Como va a tener límite, le puedes quitar incluso el superior, ¿no? No, porque esto sí, Ah, es verdad que está cacho, ¿eh? Ojo, sí, sí, exactamente, sí. por eso el límite superior sí es de estos valores, es decir, yo puedo separar el límite cuando k K, tiende a exacto. infinito de la raíz Késima. enésima, Bueno, lo puedes késima, cambiar a K menos 1, ¿no? késima de valor absoluto del menos 1 elevado al k menos 1 dividido entre el 2k menos 1 factorial, ¿verdad? Sí. Y aquí, ¿qué nos queda? El valor Límite, absoluto. Puedes poner 1 directamente, ¿no? exactamente, de 1 partido la raíz késima de nuestro 2k menos 1 factorial, ¿verdad? Y lo de abajo Ahora tiende es a este 1. límite el que yo tengo que estudiar, ¿verdad? Sí, pero el de El abajo primero. es 1, ¿no? Factoriales con el k no se llevan muy bien. Pues entonces prueba a hacerte como el criterio de la raíz en las series. Te lo Exactamente, puedes es decir, hacer con. hay una opción que dice, oye, es que yo no sé cuánto vale este límite L, ¿verdad? Mm. Esa es la pregunta. A lo mejor vale un límite, suponiendo que valiese un límite, ¿verdad? Una opción Tú lo, sería, tú lo que sabes es que las raíces enésimas o caésimas, como las quieras llamar, de polinomios o de, por ejemplo, de racionales polinómicas, sí hay uno, ¿no? exactamente, pero de factoriales no. De Entonces tomamos factoriales. logaritmos y si tomamos logaritmos en ambos lados, ¿verdad? Nos va a quedar que este logaritmo de L tiene justamente es el límite cuando la k tiende a infinito. Esto se convierte en un cociente, ¿verdad? Bueno, el logaritmo de esta expresión, que sería el logaritmo de 1 menos el logaritmo de lo de abajo, pero el logaritmo de 1 Cero. me queda menos, Menos. ¿quién? El logaritmo de lo de abajo, ¿verdad? Esto sería
logaritmo de la raíz késima, que la raíz késima sale fuera como 1 dividiendo partido k, ¿no? entre k, ¿verdad? Y aquí me queda el logaritmo de 2k menos 1 factorial, ¿verdad? Sí, Pero ¿esto quién es en realidad? Esto es el límite cuando k tiene infinito de menos, y aquí que aparece, como esto es un producto, ¿verdad? Esto sería pero el la logaritmo de 1 más el logaritmo de 3 más punto suspensivo hasta que llego al logaritmo de 2k menos 1, 2k menos ¿verdad? 1. Pero es que el k, que es una potencia, gana al logaritmo, ¿no? Bueno, este tipo de logaritmos en el que tengo sumas, ¿cómo los solíamos calcular en función de una variable 1? Con un criterio, Mm, ¿verdad? Con el criterio de Stolz. con Stolz, sí es verdad. Entonces, aquí el menos lo voy a sacar ya para afuera. Me va a quedar menos el límite cuando la k tiene infinito. Fíjate que ahora arriba me va a quedar la suma hasta el k más 1. Se me van a ir todos los términos. Es decir, me va a quedar aquí el logaritmo de quién? Del 2 por k más 1, que sería 2k más 2 menos 1 es 2k más 1, Ah, dividido entre k más 1 menos k, que sería dividido entre 1. eso es lo que no termino yo de ver. Ya sabes que estas cosas me cuestan. ¿Por qué es 2k más 1? Porque hacemos el término, recuerda que Stolz hacía el término a su k más 1 menos Menos a el a sub su k. k entre el b su k más 1 menos el b su k, ¿verdad? Sí, y nosotros tenemos que b El sub k k, más 1 es sumar hasta la k más 1. Pero claro, dos veces k más 1 menos 1, ¿cuánto sale? 2 por eh, k es 2k, 2 por 1, 2, 2 menos 1, más 1, vale, ¿verdad? sí. Y todos los anteriores se me han simplificado. El logaritmo de 1 se me va con este. El logaritmo de 3 se me va con este. El logaritmo para k se va con el logaritmo de 2k menos 1, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y abajo me queda el k más 1 menos el k, que es simplemente un 1. Vale. ¿Vale? Entonces, una vez que ya tenemos esto, decimos a qué tiende esta expresión. Aquí ya no hay indeterminación, ¿verdad? Esto No, tiende a menos. infinito. Pero claro, si el logaritmo de L es menos infinito, es que entonces, ¿cuánto debe valer L? Uno partido elevado a infinito, Y más sencillo, que es, ¿no? sí, sí, A ver, es que tengo que pensarlo. Cero. que es Sería e elevado a menos infinito es igual al límite. exactamente, El límite es 1 partido e elevado a infinito, que es 1 partido infinito, que es cero. exacto. Pero claro, si L vale cero, es decir, aquí ya puedes poner que esta L vale cero, eso No, no hay significa radio. que tu radio Diverge. de convergencia, ¿cuánto vale? Es que cero menos cero, cero menos cero, cero, ¿no? O sea, No, 1 entre R ah, es verdad, es verdad, es tiene que verdad, es salir verdad, cero, es lo cual verdad. significa que la R vale, Más infinito. y si vale más infinito, es que, Converge en todo R. exactamente, converge en todo R, cosa que nosotros ya sabíamos sobre el desarrollo en serie de potencia del seno, ¿verdad? Hay Mm, convergencia en todos los puntos de la recta real. Y este es el examen. Con esto tenemos un 10 en el examen.